Анархизм в России кончился со смертью в 1950 года Анатолия Афанасьева. Анатолий Афанасьев был поваром по воздуху 234-й плацдарм. В это время он стал командиром и политическим комиссаром армии Семенова Владимира. Это было в течение Первой мировой войны. Анатолий командировал танковой дивизией морской битвы. В 1920 году по приказу Второго интернационала поехал на остров Куба. Решение не стало известно, но все-таки были связаны с организацией «Динамит». Так познакомился с Папой Мандиго, первый кубинский анархист. Папа Мандиго жил в восточном районе страны. Он поставил бомбу в поселке Прибыни. По поводу этого погибли 52 и один машинист. Машинист был также музыкантом, а играл в ансамбль «Чаранга», так и назывался. Ансамбль стал оркестром АВС. Одновременно оркестра стала первой антианархической организацией на Кубе. Папа Мандиго создал организацию, называемая «Нянего самоубийцы», которая имела 800 членов в восточной части страны. Деятельность этой организации отражала следующие саботаж на театральных представлениях драматурга и пожар в дворе семи братьев. Убийство Рубиса Уэйна, певец, который был путешествий по стране, убийство президента публичного дома «Черная Венус», эспортированный человеческих голов на декорации свадебного салона, убийство 9 человек в Санта-Лусии. 12 июля 1948 года все члены организации посадили в тюрьме в городе Сантьяго де Куба при попытке саботажа. Все были наказаны, но никогда не могли посадить помощника Папы Мандиго. Его звали Ансельмо Фондора, он исчез или шавал. Говорят, что его видели в Гаване в 1950 году. Adolfo Gaitán no era más que un empecinado, sí, terco, creo que hasta la médula. Tuvimos grandes encontronazos porque yo no estaba de acuerdo con las cosas que él creía que eran geniales. Y creo que lo que pretendía hacer estaba muy lejos de lo que podía ser algo que trascendiera. Obviamente, él ha sido un incomprendido, vamos a decir. Yo no creo que mi padre haya sido un artista mediocre, para nada. Realmente a mí la suerte de Adolfo Gaitán nunca me interesó. Ese hombre pudo cambiar mi vida, pero me pudo haber jodido también. Yo conocí al viejo Anselmo Fundora, que era el abuelo de Adolfo Gaitán, el cual hicimos buena amistad porque como éramos muchachos y andábamos correteando por todo el barrio y nos íbamos a veces para la zona del malecón a planear ideas. No había muchacha bonita que pasara por el malecón que no la piropeara o le tirara un beso, por eso era natural de nosotros. Ahora, sí te diré que hubo un tiempo que no nos veíamos porque ellos se mudaron. Pero al transcurrir 6 o 7 años nos volvimos a ver. Yo estaba trabajando como celador del cementerio, en otras labores como carpintería, la fotografía inclusive. Cuando una tarde, estando yo en mi trabajo de celador del cementerio, se vuelve a aparecer Adolfo, muy contento. Ya para esa fecha él se había casado, tenía una hija. Fue muy difícil, me contaba porque te imaginas de pronto un muchacho tan joven, responsable de una familia, y entonces no había trabajo en aquel momento, le fue muy difícil trabajar, y un amigo de alguien de la familia pues trabajaba en el cementerio
Y entonces pues me propuso una plaza de sepulturero. Noté el nivel cultural de él que había cambiado. Y entonces él me explicó que estaba asistiendo a la sala de cine, se interesaba por la literatura. Y de nuevo, ya como estábamos saliendo del trabajo, fuimos caminando y nos sentamos en el malecón. Luego él para de momento de conversar y me dice, ven acá, chico, ¿y por qué no comenzamos y retomamos nuestra idea de hacer cine? Dije, pero ven acá, ¿y dónde está el dinero? Las películas nunca se vieron en Cuba, pero un alemán era el que le pagaba a Gaitán. Parece que él mismo las producía, se encargaba de venderlas allá. Y fueron teniendo su aceptación porque cuando le pagaba a Gaitán, Gaitán nos pagaba a nosotros, cosa que nos convenía. Cuando llegó la presentación que él me presentó al señor Stefan Heiber, el hombre se decide a plantear sus condiciones. Una, que él permaneciera en el anonimato. Ya voy teniendo yo mis sospechas. Y que las películas que hiciéramos con él fueran sexo. Y en esa casa se encontraba el editor Francisco Revilla Camón. Él no quiso aceptar, no quería aceptar en un primer momento porque había sufrido la pérdida de un ojo. Mi amigo me dio la tarea como fotógrafo de buscar el equipo técnico, que fueran jóvenes, que nosotros pudiéramos manejar. Eran los finales de 1977. Yo recuerdo que yo estudiaba en la Universidad de La Habana y la propia universidad publicaba un boletín. Y en ese boletín, bueno, me sacaron 2 cuentos. Pero un buen día, sin más ni menos, pues, llega un fotógrafo buscándome. Por cierto, que era un aspecto que no sé, no me agradaba mucho. Pero era enviado por Adolfo Gaitán. Y ¿sabes qué me propusieron? Me dijeron que iban a hacer una película. ¿Cuál era el tema de la película? Bueno, unos extraterrestres que llegaban a una ciudad bastante extraña también, como el propio Gaitán, y tomaban los cuerpos de unos muñecos. Y esos muñecos, bueno, esos muñecos fecundaban a unas mujeres. Y entonces esas mujeres luego tenían aquellas criaturas que yo no supe nunca si en realidad eran criaturas, eran muñecos, eran extraterrestres, o qué carajo sería. Como él decía, es un contraste divino. Esa fue la palabra que él utilizó o la manera que él utilizó para describirlo. Al entregarle los guiones yo pensaba que me iba a quitar a Gaitán de arriba. ¿Y sabe lo que pasó? Que entonces él me insistió porque quería que yo estuviera en los rodajes, en el rodaje de toda la historia. Y yo tuve que ir. Si tú ves aquellos muñecos arriba de las mujeres desnudas y ellas para arriba de ellos, y los muñecos lo mismo eran de trapo, de yeso, de barro. Era un desastre aquellas mujeres desnudas y una para arriba y la otra. Era una cosa insoportable. Por lo menos hice el esfuerzo, aplicando un poco de experiencia de la cámara de tomar fotos, de llevar el terror a la fotografía. Y creo que lo logré. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Resiste! ¡Resiste, Sargo! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquello era una ofensa, una agresión a mí mismo. Pero él sí estaba muy seguro de lo que quería dar. Esos extraterrestres que habían tomado los cuerpos de los muñecos empiezan a fecundar las mujeres, como yo te había dicho. Pero no solo paraba ahí, sino que también empezaron a fecundar los hombres. Yo sentía hasta miedo, porque bueno, de un momento a otro un cabrón de esto viene y es capaz de coger a uno, ¿no? Desprevenido. Pero Manrique Navarrete siempre se la pasaba protestando. Protesta para aquí, protesta para allá. Bueno, como era el bitongo. ¿Y cuál era el final de aquella película? Un músico cantando una balada, rodeado de todas aquellas cosas que, bueno,
Era una mezcla de muñeco extraterrestre y quién sabe qué carajo. Quiero soñar, pero quiero despertar. Este desvelo loco es la puerta que toco cuando tu nombre me inspira a cantar. Por más que intento olvidar, solo logro recordar tus ojos que hipnotizan, tu boca que me hechiza y no me canso. Bueno, en esa primera película yo me sentía un poco incómodo, porque de momento aparecer así rodeado de muñecos y que no se tiraban por hilos, sino los tiraban de las manos la gente, y hacer aquella música en vivo porque no había donde grabarla. Y ahí fue donde comprendí que yo era uno de esos muñecos, era otro muñeco más. Este equipo técnico era muy serio en el trabajo y lo respetaban mucho, ¿no? Y hacían siempre lo que él decía. En ocasiones nos sugería temas que a veces no nos gustaban, pero como era por dinero y estábamos necesitados económicamente, teníamos que cumplir sus antojos. Lo que salvaba aquellas locuras eran los guiones. Para mí fue un reto componer mis canciones para las películas de Gaitán. Llegaba a mi casa de madrugada, me encontraba con que se me había roto la cinta de la máquina. Hacíamos ruido con los instrumentos, con mi guitarra. Bueno, en ocasiones tenía una taza de café, a veces no la había. Y con un buen cigarrillo y la guitarra, pues nos animábamos, pensábamos en la novia de los años 70. Cuando Gaitán nos enseña en su propia casa, en un proyectocito que él tenía, Los Hombres del Udum, yo me quedé maravillado. Y decía, bueno, este disparate, mira cómo se traduce en la pantalla. Y empecé en algún sentido a cogerle gusto a aquello, no solo porque me salvaba económicamente, sino porque me parecía que podía resultar desde el punto de vista del cine. Hay un señor llamado Guzmán, que era el encargado de buscar los extras, pero el señor lo hacía buscándolo en los empleados de servicio de los hospitales, de los cementerios, de otros lugares, vaya, personal que fuera fácil de dominar. Por eso es que se ven en esos films tanta gente extraña, con indumentarios tan versátiles. Y bueno, mi padre trabajaba de funcionario del gobierno de Allende, de la parte de seguridad, y entonces cuando se viene todo este problema del golpe militar con Pinochet y todo eso, vamos para Cuba, y es cuando ya empiezo a acercarme a las distintas organizaciones que hay en la misma escuela y a participar, a estudiar, a leer cosas de política, de historia. Ya a los 18 años soy, ¿cómo se llama esto?, captado por la seguridad del Estado. Se me encomienda la misión de infiltrarme en las actividades que estaba realizando Adolfo Gaitán. Estaba realizando, además del cine experimental que decía hacer, cine pornográfico, que en ese tiempo se pensaba, ¿no?, que él estaba en algún tipo de actividad ilícita, no sé, contratado quizás por la CIA. Se me facilita acercarme al fotógrafo de Gaitán, que bueno, en ese tiempo él no tenía muchas personas trabajando con él. Se me da la tarea de asistente de luces. Imagínate, a nosotros se nos había pintado una imagen de un Gaitán tipo inmoral. Entonces uno iba ahí casi con la idea de que era un monstruo. En la segunda película de Gaitán me encargaron de hacer un jazz. Imagínense qué encargo cuando me pusieron a unos viejitos de un sexteto de música de La Habana Vieja, y realmente yo tenía que cantar la canción, que en una parte de la película se iban a formar una riña, ¿no? Iba a haber una pelea y nosotros estábamos quejándonos a recibir un golpe allí. Pero este hombre me propone esto, que más que una locura es un disparate. Pero, coño, tuve que aceptarlo. Esa era mi oportunidad y tenía que hacerla. Y entonces, ¿qué traté de hacer? Hacer un disparate más grande que el que él me había propuesto. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando se lo llevo a Gaitán, ¡oh, qué maravilla! ¡Vamos a hacer eso! Anoche no le diste a tu papi el cariño que se merecía. Por eso, mira, te va a coger, mira. Vamos. ¡Don perra! ¡Voy a matar! ¡Perra!
film ¿Quién mató a Teotopoulos? Se funden dos historias que aparentemente no tienen mucho que ver. Eran unos guerrilleros que venían del Cáucaso y se enfrentaban unos con otros. No había mucho presupuesto para hacer algo tan épico, ¿no? ¡Camaradas! ¡Adelante! ¿Dónde rayos están esas fogatas? ¡Allá! ¡Detrás de las colinas! ¡Veo las fogatas! Lo que le da un tono un poco ridículo, ¿no? al combate de ellos mismos. No veo aún las fogatas. ¡Maldito! ¡Nos está hundiendo en el fango! Y lo otro era que también unos amigos se encontraban en una fiesta y se enfrentaban. Se produce un encuentro violento que alterna obviamente con escenas eróticas muy duras. Hay algo, y lo voy a plantear así como se lo dije a él, que eso no me gustó, puesto que ya yo veía que eso era una orgía de placer constante. Mami, ¿por qué tú haces esta comida tan fula y tan apestosa? Si vuelves a hacerme una mierda así, te voy a coger con Daddy. Y para hacerlo aún más real, incluso Gaitán les dice a los actores que tienen que fajarse, incluso inventa historias entre ellos. Él le gustaba mucho la espontaneidad del ser humano, de la vida, y él aprovechaba cada momento de eso. Les cuenta chisme, aquel está hablando mal de ti, para que en el momento de la filmación se den con ganas, se den, que sangren, que queden algunos inconscientes y eso. Ha muerto nuestro camarada Todorov. Aún respira. Que descanse en paz. Y me parece que lo que quería hacer Gaitán era que lo mismo en el Cáucaso, que en una fiesta, que en cualquier parte, el hombre es capaz de enfrentarse al propio hombre. O el enfrentamiento de la misma existencia, es decir, la supervivencia, no sé. Es ahí donde noto que no es una mala persona. Yo decido, bueno, si no es tan mala persona, quizás no sea tan difícil acercarse. Logro el acercamiento que se me había encomendado. Y entonces te topas con un individuo muy nervioso. Daba la sensación de que cuando miraba cada toma veía cosas que nosotros no veíamos y que no veía nadie, vaya. Siempre muy atento hasta el último detalle de cómo la mujer gemía a ciertas posiciones, cómo le llegaba la luz en los muslos, en un pecho. Era un poquito obsesivo. Y bueno, ya con el tiempo me doy cuenta que él casi no tiene amistad, es un tipo que está puesto para su trabajo y que casi no hay malicia en la forma de ver que tiene esta actividad, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer Tractatus. Todos los días los veo. Son niños. Pero un niño no veo puede hacer cualquier cosa, menos un niño. Un perro, un puerco, un pájaro, cualquier cosa, menos un niño. Él hizo la película basada en un libro de Wittgenstein llamado Tractatus. Yo lo leí, pero no lo logré terminar. Fue una cosa horrible. No tengo un mejor recuerdo. Fue el día de mi cumpleaños y ese fue el regalo que él me hizo. A mí en un momento me pareció que esa era la película preferida de él. Le dije que eso no me gustaba porque veía que estaba cayendo prácticamente en un plano vacío. Tractatus no eran más que pedazos de diferentes películas que él ponía sin ton ni son. Discutimos violentamente porque ya aquello era más que una infamia. Pero bueno, yo tenía ya el guión de Perras de Acero. Y tuve que seguir con Perras de Acero. Es una película que está
está contextualizada en lo que es el realismo socialista. Tenía que hacer un country por encargo. Encomendaron a los mismos músicos. El trabajo se hacía en una fábrica donde había unas bellas mujeres. Overoles, huesos, asientos, ¿no? Proletaria. Y de pronto se armaba un amor, un sexo, yo no sé cómo llamártelo. No son 2 ni 3, son un montón que están abrazándose, besándose. Imagínense usted yo con una cámara en mano de 16 milímetros. Una especie de pulpo ahí. Viendo tantas mujeres desnudas y moviéndome entre mujeres desnudas. Yo deteniendo a los músicos que tenía conmigo. Mientras se van proyectando estas pancartas. Y los viejos le querían ir arriba a esas mujeres. Arriba la emulación, vamos a romper el plan. Esto nos va a llamar la atención el gobierno y tú sabes cómo va a hacer que nos pueden empapelar. Perras de Acero fue mi desgracia, o la desgracia de todo el mundo. Esta película es el detonante para que se empiece a preparar un operativo de gran envergadura a nivel de los altos mandos, ¿no? Se me dice que prepare las condiciones, las facilite, los horarios, las entradas, el personal, los nombres. Se me informa que yo también voy a ir preso en esa redada. Bueno, el trabajo en esa película fue divertido, pero bueno, había un chivato, nos encerraron por 2 meses, nos acusaban de hacer películas pornográficas. Creían que nosotros éramos enviados de la CIA o algo así para desprestigiar la sociedad que se ha ido construyendo con tanto trabajo aquí. Somos todos detenidos, vamos a un centro especial muy delicado en el tema de la seguridad, no mencionable ni siquiera ahora. Somos sujetos a diversos interrogatorios no del todo amables, ¿no? El interrogatorio mío era una cosa muy rara. Era un negro alto, flaco, tan feo como los perros que traía. Y entonces eran unas cadenas largas. Cuando yo intentaba empezar a explicarle algo que me detenía, los perros saltaban sobre mí y ya se paraban ya a punto de comer. Realmente no hacemos pornografía, pero nos investigaban. A mí me preguntaban si yo era de la CIA, yo inocente, imagínate. Todo este tiempo, ¿qué voy a hacer? Cuando fueron al barrio, como yo siempre he estado integrado desde el comienzo de la revolución, he estado integrado en todas las actividades. Como dice la gente ahora, salí limpio. Me seguían preguntando todos los días y yo siempre con mi única verdad, que era inocente, ¿no? Yo estaba tocando mi música. En la cárcel casi no habla, se lo pasa fumando en el patio cuando lo dejan salir. Y se vuelve quizás un hombre más triste, pierde un poco la fuerza esa que se le veía. No se le prueba nada a Gaitán, que no hay ningún tipo de enlace, vínculo, no ha habido ningún tipo de financiamiento que se pensaba. Y bueno, se le da la libertad, se le prohíbe que siga realizando cine de este género que él realizaba. Él, obviamente, tanto por el hecho de que ya no podía filmar lo que él quería y por toda la situación que ha vivido, se le ve constantemente con mucho miedo, no sabe qué hacer, a dónde apuntar su vida. Y entonces es en este contexto cuando sucede la apertura de Mariel, él decide irse, yo me pongo rápidamente en contacto con mi enlace y se me informa que mis superiores han dado la orden de que tengo que seguirlo a través de Mariel e irme con él a donde él vaya. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Mira, yo sentí muchas cosas, pero no lo que quizás yo quería haber sentido. Mi papá se fue y no se despidió de mí. Mi papá aquel día por la mañana dijo, voy a resolver mis problemas, mis asuntos, y yo era un asunto suyo. Ya después cuando salimos, que se aclaró todo, que inclusive fueron a la cuadra y nos hicieron la aclaración allí delante de los vecinos, el grupo se desintegró.
Y bueno, llegamos a Estados Unidos. Desde Cuba se me facilita un enlace de la misma seguridad del Estado, como que es un familiar lejano mío, y nos llevan a una casa que también es de la seguridad, y nos pasamos 8 meses ahí. El realizador, el productor alemán, hace distintos papeleos, lícito, ilícito, mueve algo de dinero y logra sacarnos antes del tiempo. Y es cuando, bueno, llegamos a Hamburgo, que es donde nos recibe el productor. Cuando me llega esa primera carta de Gaitán de Alemania, yo dudé mucho si contestarle o no contestarle. Pero bueno, por fin le respondí. A los días de nuestra llegada a Hamburgo, se produce un tipo de disputa, no sé, una desaveniencia entre el productor alemán y Gaitán. Mi manejo de la lengua nunca fue muy bueno y no logro captar qué es lo que sucede. Lo que sí sé, y me doy cuenta casi inmediatamente, es que hemos quedado en la calle. Y me parece que en todo ese periodo fue que yo empecé, si es que se puede llegar a conocer a Gaitán, a descubrir cómo era realmente la personalidad de Gaitán. Entonces él empieza a acercarse más o menos a los medios que él manejaba y da con una productora que se llama X Films, que hacía películas porno de muy baja calidad, pero bueno, nos ofrecen un empleo, es lo que tengo que hacer, ¿no? La misión que se me ha impuesto, hay que ver hasta dónde había llegado, ¿no? Pero bueno, así que nos lanzamos. La primera película que hacemos se llama Krause, que consiste en una camionera alemana que a medida que va en la ruta recoge a los distintos mochileros, los tipos que están en la ruta cogiendo botellas, y bueno, tiene sexo con ellos de manera
casi espantosa, monstruosa diría yo. Y resulta que bueno, yo soy el cuarto viajero que esta mujer gigante recoge. Luego de esta película de Krause, trabajamos en otras películas de mucho mejor calidad, con muchas mejores actrices. Y es a través de estas distintas películas y en este rol que estoy asumiendo nuevo, donde empiezo a plantearme realmente si vale la pena seguir espiando a este individuo que ahora resulta ser mi amigo, y decido dejar de informar, cosa que había estado haciendo más que mal muy a lo lejos. No se me vuelve a contactar y yo empiezo ya de lleno a disfrutar de mi nuevo rol de actor porno, Taylor Pacheco, ahí desenvuelto completamente. Mira las cosas que decía Gaitán, y por ahí un poco uno puede deducir quién era realmente. La transmisión directa de todas las señales del desprecio universal llegaba a mí. Máquinas de catalogar sobre el lomo de una tintorera, la ferocidad unida al orden y al primoroso salvajismo de los cobardes. Soy en verdad un cobarde. Casi todo lo que conozco, incluidos los objetos, teme despertar la voluntad que habrá de aniquilarlos. Es luego de este periodo que va desde 1981 a 1984, en que nos desempeñamos como actores porno, es que logramos reunir el dinero suficiente para poner una productora propia que Gaitán le pone el nombre de La Tucán Films. But I'm off it permanent like the one for sun. Just keep bubbling, but I'm off it permanent like the one for sun. Just keep bubbling, but I'm off it permanent like the one for sun. Just keep bubbling, but I'm off it permanent like the one for sun. Dig it on the big belly man, come on. Dig it on the big belly man. So. Y casi 20 años después, un día, en 1999, llegó la noticia, ¿no?, de que el 2 de febrero mi papá había fallecido en Berlín. No sé si fue a consecuencia de un cáncer, si de un infarto, un derrame, un accidente, mira. No sé ni de qué murió. Sabemos que él se retira, digamos así, a un sanatorio, no decir que se ingresa, se retira, pide expresamente, exige que nadie lo visite en este lugar, y luego de unos meses yo descubro que en realidad necesito verlo más, o sea, es más una necesidad mía de verlo que otra cosa, y voy ahí. Entro al cuarto sin avisar, sin decir que voy ni nada, y Gaitán solo, no sé, se le humedece los ojos, quizá ya estaba así el deterioro, y bueno, me da la espalda, no dice nada, se queda en silencio, yo me quedo un rato ahí con la esperanza de que él diga algo, no sé, gracias por no hacerme caso, pero parece que era un tipo más duro de lo que parecía, y simplemente guarda el silencio, y yo decido irme. Yo me apuesto que si yo llego a estar allí, él me recibe, porque yo sé que en su fondo espiritual, él guardaba un alto concepto de mí como amigo y como hermano. Siempre la muerte de alguien le provoca a uno cierta tristeza, dolor, y más de un padre o una madre. Pero yo realmente no sentí ningún dolor. Con los años me fui dando cuenta de una cosa. Aquellas cosas que a mí me parecieron descabelladas, tontas, disparatadas, locas, en fin. Ahora me doy cuenta de que mi literatura, esta que estoy haciendo en este momento, está fuertemente influida por las ideas de Gaitán. Creo que es más, es la estética de Gaitán. Bueno, contradictoriamente, la música que compuse para los filmes de Gaitán es la música que yo más aprecio, la música que más extraño en este momento. Actualmente vivo aquí en Manzanillo,
donde tengo mi música, donde tengo mi grupo, donde hago mis canciones, mis poemas, donde me siento feliz, no soy un hombre frustrado. Yo en realidad no, como otras personas que le tienen miedo a la muerte, yo no le tengo miedo porque, como dicen los muchachos, he gozado la papeleta. La he gozado hasta el extremo de que he logrado lo que quise en mi juventud. Y eso se lo debo en parte a mi amistad con Gaitán, que fueron momentos muy buenos de hacer películas, aunque ya yo no hago nada de eso. Al tiempo, bueno, me entero de que él ha muerto por fin y que, bueno, que me he quedado solo en un lugar a donde he seguido a ese hombre, casi hasta el fin del mundo, y es el fin de Gaitán, como yo lo veo.